El teléfono sonó en medio de la noche, rompiendo el silencio del apartamento en el centro de Madrid. Javier. Con el corazón latiendo fuerte. Vio el número desconocido en la pantalla y atendió. Solo para oír la voz temblorosa de su madre después de 15 años de abandono: hijo. Tu padre está muriendo y solo tú puedes salvarlo. La revelación lo dejó helado, reviviendo el dolor de aquel día en que, a los 15 años, sus padres lo habían dejado en la puerta de un orfanato en Sevilla porque habían descubierto su orientación sexual. Javier colgó el teléfono y se sentó en la cama, con las manos temblando. Miguel, su pareja desde hace 5 años, se despertó y lo abrazó por detrás. ¿Quién era?, preguntó Miguel con voz somnolienta. Javier no podía hablar al principio, las palabras se atoraban en su garganta como espinas. Finalmente, murmuró: mis padres. Dicen que mi padre tiene leucemia y necesita un trasplante de médula. Soy el único donante compatible. Miguel se incorporó, encendiendo la luz de la mesita. Su rostro, enmarcado por rizos oscuros, mostraba preocupación. Después de todo lo que te hicieron, ¿vas a ayudarlos? Aquella noche, Javier no durmió. Recordaba vívidamente el momento en que su mundo se derrumbó. Era un adolescente en un pequeño pueblo andaluz, donde la tradición y la religión pesaban como cadenas. Había besado a un chico en el colegio. Un secreto que salió a la luz cuando un vecino los vio. Sus padres, devotos católicos, reaccionaron con furia. Su padre, un hombre rudo y conservador que trabajaba en la construcción, lo golpeó esa noche, gritando que no tenía un hijo así. Su madre, más pasiva pero igual de horrorizada, lloró y rezó, diciendo que era una aberración contra Dios. Al día siguiente, lo metieron en el coche y lo llevaron al orfanato, dejándolo allí con una maleta y la promesa de que era por su bien. Javier nunca los perdonó. En los años siguientes, la vida en el orfanato fue un infierno de soledad y rechazo. Otros niños lo acosaban por ser diferente. Y los trabajadores sociales, aunque bien intencionados, no podían llenar el vacío. Javier se endureció, enfocándose en sus estudios para escapar. A los 18, obtuvo una beca para estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Allí, conoció a Miguel en una manifestación por los derechos LGBT. Miguel, un profesor de historia en un instituto. Era todo lo que Javier necesitaba: estable, cariñoso y abiertamente gay sin miedos. Juntos construyeron una vida, con amigos que formaban una familia elegida, lejos de las sombras del pasado. Pero ahora, ese pasado irrumpía como una tormenta. Al día siguiente, Javier fue a trabajar a su bufete, donde defendía casos de discriminación laboral contra personas LGBT. Su mente divagaba durante una reunión con un cliente, un joven despedido por su orientación. No dejes que te definan, le dijo Javier. Pero sus palabras sonaban huecas en su propia cabeza. ¿Cómo podía predicar perdón cuando él mismo albergaba tanto rencor? Al mediodía, llamó a su mejor amigo, Carlos, un psicólogo que había conocido en la universidad. No sé qué hacer, confesó Javier. Carlos escuchó pacientemente y respondió: tienes que pensar en ti. Ayudarlos podría ser catártico, o podría reabrir heridas.
¿Qué te dice tu corazón? Miguel. Por su parte. Estaba dividido. Esa tarde. Mientras preparaba la cena en su cocina moderna con vistas a la Gran Vía, reflexionaba sobre su propia familia. Sus padres, liberales de Barcelona, lo habían aceptado sin problemas cuando salió del armario a los 20. Ver a Javier sufrir le dolía. Pero también veía una oportunidad para cierre. Si no lo haces, te arrepentirás, le dijo a Javier esa noche, sentados en el sofá con una copa de vino. Javier negó con la cabeza. Me abandonaron como a un perro. ¿Por qué debería salvar al hombre que me destruyó? La discusión se calentó, revelando grietas en su relación. Miguel insistía en la compasión, Javier. En la justicia. Días después, Javier recibió una carta de su madre, detallando la condición de su padre. Estaba en un hospital en Sevilla, debilitado por la quimioterapia. Por favor. Ven. Suplicaba. Javier la leyó una y otra vez, sintiendo una mezcla de ira y piedad. Decidió ir a Sevilla. No por ellos, sino por respuestas. Miguel lo acompañó, sosteniendo su mano en el AVE. Al llegar al hospital, el encuentro fue tenso. Su madre, envejecida y frágil, lo abrazó llorando. Gracias a Dios que viniste, dijo. Su padre, postrado en la cama, lo miró con ojos hundidos. Hijo, murmuró. Javier se mantuvo distante. ¿Por qué ahora? ¿Después de todo? La conversación fue brutal. Su madre explicó que habían cambiado, que la Iglesia les había abierto los ojos a la tolerancia. Pero Javier no lo creía. Me dejaron solo porque amaba a un chico. Y ahora piden mi médula. Su padre, con voz débil, admitió, fue un error. El miedo nos cegó. Javier salió de la habitación furioso, caminando por las calles empedradas de Sevilla bajo el sol abrasador. Miguel lo encontró en una plaza, donde Javier rompió a llorar por primera vez en años. No sé si puedo perdonarlos, confesó. Miguel lo abrazó, no tienes que hacerlo para ayudar. Hazlo por ti. De vuelta en Madrid, Javier consultó con un médico sobre el procedimiento. Era riesgoso, pero factible. Sus amigos lo apoyaban, pero advertían sobre el costo emocional. Carlos le sugirió terapia, pero Javier lo pospuso. En cambio, investigó sobre familias rotas por homofobia en España. Encontró historias similares, jóvenes rechazados, algunos suicidas, otros resilients. Se sintió parte de una comunidad herida, pero fuerte. Una noche, en una cena con amigos LGBT, compartió su dilema. Las opiniones variaron, algunos decían olvídalos. Otros perdona para sanar. El conflicto interno crecía. Javier soñaba con su infancia, con momentos felices antes del descubrimiento. Recordaba a su padre enseñándole a montar en bici, a su madre cocinando paella. Pero el abandono lo eclipsaba todo. Miguel, paciente, le daba espacio. Pero la tensión afectaba su intimidad. No quiero que esto nos separe,
dijo Miguel una noche. Javier lo besó, prometiendo resolverlo. Finalmente, decidió donar la médula. Pero con condiciones, una conversación honesta sobre el daño causado. El viaje de vuelta a Sevilla fue silencioso, cargado de anticipación. Javier había programado la extracción para la semana siguiente. Pero primero quería confrontar a sus padres de verdad. En el hospital, se sentó al lado de la cama de su padre, con su madre presente. Necesito entender por qué, dijo Javier con voz firme. Su padre, conectado a máquinas, suspiró. Éramos ignorantes. La sociedad nos presionaba. Pensábamos que era una fase. Algo curable. Su madre añadió, temíamos el que dirán. En el pueblo, ser gay era un estigma. Javier sintió náuseas. ¿Y mi dolor? Mi soledad. La discusión escaló. Javier les contó sobre el orfanato, las noches llorando. El bullying. La sensación de no valer nada. Me hicieron creer que era defectuoso, acusó. Su padre lloró. Algo inusual en él. Lo siento, hijo. Si pudiera retroceder. Pero Javier no aceptaba excusas. La sociedad cambia. Pero ustedes eligieron abandonarme. Miguel, esperando fuera, entró cuando oyó voces altas. Calmó a Javier, recordándole el propósito. Esa noche, en un hotel cercano, Javier y Miguel hablaron hasta el amanecer. ¿Están arrepentidos?, dijo Miguel. Tal vez sea genuino. Javier dudaba, ¿o solo porque me necesitan? De regreso en Madrid, Javier preparó el procedimiento médicamente. Pero emocionalmente era un caos. Visitó a un terapeuta recomendado por Carlos. En la sesión, exploró su ira acumulada. Siento que si los ayudo, traiciono a mi yo adolescente, confesó. El terapeuta sugirió que el perdón no era olvido, sino liberación. Javier lo consideró. Pero el resentimiento persistía. Meanwhile, en el trabajo, un caso similar lo impactó, un padre demandado por rechazar a su hijo trans. Ganaron. Pero Javier se cuestionó su hipocresía. Una llamada inesperada de su tía, hermana de su madre, añadió capas. Tus padres han cambiado, dijo. Asisten a grupos de apoyo para familias LGBT. Javier investigó y encontró que era verdad, un centro en Sevilla donde padres aprendían sobre diversidad. Eso lo hizo vacilar. ¿Era posible la redención? Compartió esto con Miguel durante un paseo por el Retiro. Quizás no sean monstruos, admitió Javier. Miguel sonrió, nadie lo es del todo. Todos cometemos errores. Su relación se fortaleció con estas conversaciones, recordándoles por qué se amaban. Sin embargo, la sociedad española, aunque progresista, aún tenía sombras. Javier leyó noticias sobre ataques homofóbicos en barrios conservadores, recordándole que el prejuicio persistía. En una manifestación, habló públicamente sobre su historia por primera vez. La multitud aplaudió. Pero dentro, Javier luchaba. ¿Ayudar a sus padres validaba su pasado abuso? Carlos
En una cena, debatió, es un dilema ético. La familia biológica merece segundas chances. Javier no sabía. El día de la donación llegó. En el Hospital de Madrid. Javier se sometió al procedimiento. Doloroso pero breve. Su médula fue enviada a Sevilla. Miguel lo cuidó en recuperación, trayéndole flores y libros. Eres valiente, dijo. Javier. Débil. Reflexionó, lo hice por cerrar el capítulo. No por ellos. Semanas después. Recibió noticias, el trasplante fue exitoso. Su padre mejoraba. Su madre llamó. Agradecida, Dios te bendiga. Javier cortó, no fue por Dios. Fue a pesar de ustedes. Pero el cierre no fue inmediato. Javier soñaba con reconciliación. Pero la realidad era compleja. Invitó a sus padres a Madrid para una reunión neutral. Llegaron nerviosos. Envejecidos. En un café en Malasaña. Barrio gay friendly. Hablaron. Su padre admitió culpas, fui cobarde. Su madre compartió su propio dolor, perdí a mi hijo por miedo. Javier escuchó. Sintiendo empatía por primera vez. No los perdono aún. Dijo. Pero quizás podamos intentarlo. Miguel. A su lado. Asintió. La visita reveló más. Sus padres habían perdido amigos por su cambio de actitud. Defendiendo derechos LGBT en su comunidad. Eso impresionó a Javier. Sin embargo, cuando mencionaron la iglesia, Javier se tensó. La religión nos envenenó. Dijo. Discutieron sobre Fe versus amor. Al final. Se despidieron con un abrazo tentativo. De camino a casa. Javier le dijo a Miguel, fue un paso. Miguel respondió, estoy orgulloso de ti. Pero no todo era rosa. Un amigo radical. En una fiesta. Criticó a Javier, les das poder al ayudarlos. Eso plantó dudas. ¿Había traicionado sus principios? En terapia. Exploró esto, siento culpa por no odiarlos más. El terapeuta lo ayudó a ver que la compasión no era debilidad. Meanwhile. La salud de su padre mejoraba. Y empezaron llamadas regulares. Javier las atendía con cautela. Estableciendo límites. El conflicto culminó en una cena familiar en Sevilla. Javier y Miguel viajaron. Encontrando a sus padres más abiertos. Compartieron anécdotas. Pero cuando surgió el tema del abandono, la tensión explotó. Javier gritó, ¿saben lo que me costó reconstruirme? Su padre respondió, sí. Y lo lamentamos cada día. Lágrimas fluyeron. Y por primera vez, Javier sintió alivio. Miguel. Observador. Vio el cambio. Meses después. La relación con sus padres evolucionaba lentamente. Llamadas semanales se convirtieron en visitas ocasionales. Javier les presentó formalmente a Miguel. Temiendo rechazo. Sorprendentemente. Lo recibieron con cortesía. Es un placer. Dijo su padre. Extendiendo la mano. Su madre preparó una comida tradicional. Preguntando sobre su vida juntos. Javier vigilaba. Listo para defenderse.
Pero no fue necesario. Hemos aprendido, dijo su madre. Miguel, diplomático, compartió historias de su familia aceptadora, plantando semillas de reflexión. Sin embargo, la sociedad intervenía. En el pueblo de sus padres, rumores circulaban sobre el hijo gay que volvió. Algunos vecinos los felicitaban por la reconciliación, otros, conservadores, los criticaban. Su padre perdió un amigo de toda la vida por defender a Javier. Eso conmovió a Javier, viéndolo como sacrificio. En Madrid, sus amigos mixtos reaccionaban, algunos celebraban. Otros advertían de traición. No olvides el daño, dijo Carlos. Javier equilibraba, estoy reconstruyendo. No olvidando. Un giro inesperado llegó cuando su padre recayó ligeramente, requiriendo más apoyo. Javier ofreció ayuda financiera, pero con condiciones, asistir a terapia familiar. Aceptaron. Y las sesiones en Sevilla fueron intensas. El terapeuta desenterró resentimientos, Javier expresó su ira, sus padres. Su culpa. Queríamos protegerte del mundo, dijo su madre. Javier replicó, me protegieron de ustedes mismos. Lágrimas y avances marcaron cada encuentro. Miguel asistía a veces, aportando perspectiva. La presión social se intensificó. Javier escribió un artículo anónimo para un periódico sobre reconciliación post-abandono homofóbico. Generó debate, lectores divididos entre perdón y rechazo. Uno comentó, el amor familiar trasciende. Otro, no perdones abusadores. Javier lo leyó, cuestionándose. En una conferencia LGBT, habló abiertamente, recibiendo aplausos y críticas. Eres un ejemplo, dijo un joven. O un traidor, murmuró otro. Miguel enfrentaba su propio conflicto. Ver a Javier obsesionado lo agotaba. Necesitamos enfocarnos en nosotros, dijo una noche. Javier acordó, planeando un viaje a Barcelona para reconectar. Allí, con la familia de Miguel, Javier vio lo que pudo haber sido aceptación incondicional. Tus padres están intentando, dijo la madre de Miguel. Javier asintió. Pero el dolor persistía. De vuelta. Un escándalo familiar estalló. Un primo conservador filtró la historia a la prensa local, pintando a Javier como el hijo pródigo gay. Paparazzi lo siguieron, exponiendo su vida. Javier se enfureció, esto es lo que temían. Y ahora lo causan. Confrontó a sus padres, quienes negaron involucramiento. Fue tu primo. Lo sentimos, dijeron. La traición reabrió heridas. Miguel lo apoyó, podemos demandar. Javier lo hizo, ganando el caso. Pero el estrés afectó su salud. En terapia, Javier procesó, siento que nunca escaparé. El terapeuta sugirió límites más estrictos. Javier redujo contacto, enfocándose en su carrera y relación. Miguel propuso matrimonio, sorprendiendo a Javier. Quiero construir nuestra familia, dijo. Javier, emocionado, aceptó. La planificación los unió. Pero invitando a sus padres creó dilema. Los queremos allí,
Preguntó Javier. Miguel, si estás listo. La boda se acercaba. Un evento íntimo en Madrid. Javier decidió invitarlos. Pero con advertencia, cualquier prejuicio. Y se van. Llegaron. Vestidos formalmente. Y se comportaron. Su padre dio un discurso torpe pero sincero: estoy orgulloso de ti. Lágrimas fluyeron. Sin embargo, durante la recepción, un comentario casual de su madre sobre el pecado tensó el aire. Javier la confrontó en privado: si no aceptas quién soy, no hay lugar para ti. Ella se disculpó, prometiendo mejorar. Posboda. Javier y Miguel honeymoon en las Canarias. Reflexionando. ¿Hiciste lo correcto?, dijo Miguel. Javier, aún duele. Al volver, su padre fully recover. Gracias a Javier. Organizó una cena de agradecimiento, donde admitió: tú me salvaste. Pero yo te fallé. Javier. Por primera vez, dijo: intento perdonar. La noche terminó en paz. Pero Javier sabía que era frágil. El verdadero clímax vino cuando Javier descubrió que su madre había donado a una ONG LGBT en su nombre. Es mi forma de compensar, dijo. Eso tocó a Javier, viéndolo como acción genuina. Sin embargo, un debate interno persistía: ¿era suficiente? En una reunión con amigos, discutieron ética: ¿el arrepentimiento borra el daño? Opiniones divididas alimentaron su duda. Con el tiempo, la relación se estabilizó. Javier visitaba Sevilla ocasionalmente, manteniendo distancia emocional. Sus padres se involucraron en activismo local, asistiendo a parades y hablando contra homofobia. Javier lo vio en noticias: su padre en una marcha, sosteniendo una bandera arcoíris. Nunca pensé, confesó Javier a Miguel. La gente cambia. Miguel sonrió: tú los cambiaste. Pero sombras permanecían. Un aniversario del abandono. Javier cayó en depresión. Miguel lo sacó, recordándole su fuerza. Eres un superviviente, dijo. Javier escribió un libro sobre su experiencia, titulado Abandonado y renacido. Se convirtió en bestseller, inspirando a muchos. Entrevistas revelaron su historia, generando empatía y controversia. Críticos lo acusaron de romantizar perdón, defensores de promover sanación. En una firma de libros, un joven se acercó: mis padres me echaron. ¿Debo perdonarlos? Javier pausó: solo si te libera. Eso reflejaba su viaje. Sus padres leyeron el libro, llamando para discutir. Duele leerlo, dijo su madre. Bien. ¿Por qué dolió vivirlo?, respondió Javier. La conversación llevó a más comprensión. Miguel y Javier consideraron adopción, queriendo dar a un niño lo que Javier no tuvo. El proceso fue arduo, con burocracia española. Sus padres ofrecieron apoyo, sorprendiendo. Queremos ser abuelos, dijo su padre. Javier vaciló, pero aceptó tentativamente. La adopción avanzó, trayendo un niño de 10 años. Pablo. Con historia similar. Javier vio paralelismos.
jurando protegerlo. La familia extendida se reunió para conocer a Pablo. Tensión inicial disipó con risas. Su padre jugó fútbol con Pablo, su madre cocinó. Javier observó, sintiendo cierre. Pero cuando Pablo preguntó sobre su pasado, Javier compartió editado, a veces. Familias cometen errores. Pero el amor vence. Miguel añadió, y familias elegidas son igual de fuertes. Un conflicto final surgió cuando el primo reapareció. Disculpándose. Javier lo confrontó, tu intolerancia casi nos destruye. El primo admitió cambio. Influido por la historia de Javier. Eso reforzó la creencia en redención. En terapia final. Javier declaró, he perdonado. No olvidado. El terapeuta aplaudió su progreso. Años después. Javier reflexionaba en su vida, carrera exitosa. Matrimonio feliz. Hijo amoroso. Padres reconciliados. Pero el costo fue alto, años de dolor. Decisiones controvertidas. En una conferencia. Debatió, ¿vale la pena perdonar? Audiencia dividida. Javier concluyó, depende. ¿Para mí? Sí. Miguel y él caminaban por Madrid. Mano en mano. Simbolizando resiliencia. ¿Hicimos lo correcto? Dijo Miguel. Javier asintió. Pero internamente cuestionaba. ¿Había sacrificado demasiado? La sociedad evolucionaba. Con leyes pro-LGBT. Pero prejuicios persistían. Javier continuaba luchando. Por Pablo y otros. La historia de Javier inspiró cambios, sus padres fundaron un grupo de apoyo. Javier colaboró. Puenteando brechas. Pero en momentos solos. Dudaba, fui débil al ayudar. Miguel lo tranquilizaba, fuiste fuerte. Al final. Javier se dio cuenta de que la vida era gris. No blanco y negro. Sus elecciones. Llenas de contradicciones. Lo definieron. ¿Fue correcto perdonar a quienes lo abandonaron por su orientación sexual?